Bueno, muy buenos días, doctora Juanita, muchas gracias por el espacio. Un saludo muy especial a la doctora María Victoria, a los representantes, senadores que puedan estar hoy siguiéndonos en esta audiencia. Al doctor Larry, un saludo muy especial, a los organismos Procuraduría y organismos de control, a las comunidades, muchas gracias por estar el día de hoy. El consejero, el doctor Emilio José, no pudo estar el día de hoy porque está en Caquetá, haciendo los respectivos seguimientos, si se puede decir, a las implementaciones con los alcaldes que hacemos permanentemente. Mencionar sobre cada uno de los temas, voy al final a tratar de responder una a una las respuestas, pero quisiera empezar mencionándoles que el tema de los programas de desarrollo con enfoque territorial no se puede entender como que no es, como que es un tira y afloje de las diferentes partes. Los programas de desarrollo con enfoque territorial es una oportunidad que tenemos todos, porque creo que todos estamos buscando el mismo fin. Y ahí es un tema fundamental que debemos tener en cuenta. Conocemos qué es a 15 años, pero quisiera dejar absolutamente claro que en estos 2 años largos, como mencionaron, se firmó en febrero el PD, febrero del 2019. Lo que hemos hecho con ustedes, con todos los que estamos acá, con todas las entidades, no solo del orden nacional, sino del orden territorial, es muy importante. Y eso quiero dejarlo absolutamente claro. Probablemente las expectativas, claro, hay mucho por hacer, y sé que hay mucho por hacer, y creo que lo vamos a lograr en los próximos 15 años. Pero no nos podemos olvidar que el horizonte es a 15 años, que tenemos unos temas de gran envergadura para las transformaciones, que tenemos de mediana complejidad y que tenemos de baja complejidad, pero nunca nos hemos dejado de lado las 32.808 iniciativas que las comunidades nos dijeron y que creo y creemos debemos seguir respetando en los próximos años. No es un tema de poder decir de un ejercicio más de 200.000 personas, podemos decir que ese no es nuestro eje. Y en eso tengo la absoluta tranquilidad, que es a lo que le estamos apuntando permanentemente en estos 3 años. A los señores alcaldes en los 2 años y a las comunidades decirles con absoluta tranquilidad que estamos trabajando en el cumplimiento de esas iniciativas. Que no es fácil, aquí lo han mencionado ustedes. Por eso se habla de 15 años. Y ya voy a tratar de mencionar un poco cómo lo estamos logrando. ¿Qué son los PD? Ya lo mencioné, una planeación a 15 años, es una planeación. ¿Qué no es el PD? No es una bolsa concursable de recursos, no es una bolsa concursable de recursos, porque aquí he oído varias veces, y aunque mencionan que tienen absoluta claridad, o tenemos absoluta claridad, que no es el OCAD Paz, siempre se hace referencia al OCAD Paz. Y allí, lo que hemos trabajado permanentemente con las alcaldías, vamos a ver cuántas reuniones hemos tenido, cuántas solicitudes hemos trabajado con ustedes sobre el MEC, que es el escenario esencial de respetar todo lo que nos están diciendo. ¿Cuántas veces? Es decir, hemos hablado de trabajarlo. Ya tenemos sobre el MEC, de las 36 disparidades que teníamos, 31 llegamos a acuerdos. 31. Faltan algunos temas que sí consideramos como las propuestas de Buenaventura que mencionaron acá y que dijimos necesitamos la propuesta. Pero no es que no estemos trabajando conjuntamente con ustedes a resolver todos los temas. Y estamos a la espera de los 5 temas en que tenemos disparidad, donde varios de esos lo están tocando hoy. Pero clarísimo tenemos, el escenario es el mecanismo especial de consulta y necesitamos la participación de todos los pobladores étnicos en el territorio. Ya hemos avanzado en las primeras rondas en los 3 municipios, Guapi, López de Micay. Nos falta Buenaventura en este tema, pero es un tema que esperamos la propuesta porque sabemos que es muy importante para ustedes. Pero quisiera seguir mencionando que la implementación se tiene que entender que es de todos. Cuando hablamos acá que
son las iniciativas las que nos guían para las transformaciones de los 15 años, claro que son todas, en la que la cooperación internacional está jugándole a la iniciativa que mencionaron y que ya hay financiaciones sobre el particular, pero no nos hemos movido de esas iniciativas. Pero adicionalmente, y vuelvo y reitero, sé que hay mucho por trabajar, sé y lo entendemos y sabemos, pero tenemos que tener absoluta claridad que el PDET es de todos, de las entidades nacionales, de las entidades territoriales, de las comunidades, de los cooperantes, de los académicos, de todos los que están en el territorio para las transformaciones. Y eso es muy importante, pero no podía dejar pasar sin dar claridad en que esto es la construcción de todos. Y lo estamos haciendo. Así como en la planificación, sabemos que tenemos que ponernos de acuerdo en el MEC. No estamos haciendo nada por fuera. Absolutamente nada. Y las cifras que nos están dando, agradecemos mucho porque consideramos que salen de nuestro visor de la ART. Y que tenemos muchas cosas por mejorar, pero claro que tenemos muchas cosas por mejorar. Pero no podría dejar pasar a decir que no hemos avanzado fuertemente en la implementación y que este gobierno no está avanzando fuertemente en la implementación. Y recojo algunas apartes de lo que mencionaban acá. Decían, la progresividad es absolutamente clara. La posta que dejemos nosotros en este gobierno el 7 de agosto tiene que ser mayor al esfuerzo que hicimos. Y ya les vamos a contar todo lo que estamos haciendo y por eso hablo en plural. Y es un instrumento de desarrollo territorial para cerrar las brechas en los próximos 15 años. Pero ¿qué no es? Ya mencionaba, no es una bolsa concursable, no es el OCAD-PAS como lo mencionaron acá. Y cuando hacemos los ejercicios con las alcaldías, que hoy está el señor consejero en Caquetá, es con las alcaldías. Tenemos una mesa especial para saber cómo podemos trabajar en la consecución de recursos. Doctora Juanita, así fue el tema del OCAD-PAS y el adelanto de regalías. Por eso se obtuvo, por el trabajo conjunto gobierno y Congreso donde dijeron, sí señores, los 6 billones. Y así se logró tener las estructuraciones, porque no nos olvidemos que esto es un tema muy de cumplir requisitos normativos, la identificación de las 32.808, pero eso hay que estructurarlos. Y esas estructuraciones tienen los sectores que ustedes claramente lo tienen identificados. No es solo la ART, y ese es un tema que también tengo que sacar. Esto no es la ART. La implementación del PDET es el conjunto de esfuerzos que se están logrando. No es la ART. Tercer elemento, tenemos que tener las estructuraciones. Solo por decir algo, en proyectos de gran envergadura, pensemos ese proyecto de la costa pacífica, de 334.000 millones, el mayor aprobado en OCAD-PAS. OCAD-PAS es el 7% de las regalías, no es el 100%, es el 7%. El 93%, si estamos jugados todos, habría que jugar también por los entes territoriales fuertemente como lo están haciendo. A decir, aquí están las iniciativas a cumplirles a las comunidades. Y del presupuesto de los alcaldes, hay unos muy jugados en las alcaldías para el cumplimiento de las iniciativas, de recursos propios, porque los vemos en las otros territorios. ¿Cómo le están jugando? Yo podría dar ejemplos. El alcalde de Yondó. Y el alcalde de Yondó permanentemente sale a sus comunidades a contarles en qué van. ¿Por qué? Porque él sabe que la implementación es de todos. Y estamos avanzando sobre ese particular. No es responsabilidad de un solo actor. Si hay algún actor de todos los que he mencionado, del orden nacional, nosotros como gobierno nacional, del orden territorial, los alcaldes, como de las comunidades, y ya les voy a mencionar un poco porque es tan importante ustedes en todo este proceso. O no lo tengo que mencionar, ustedes lo han mencionado. El tema especial del mecanismo especial de consulta, del 893. Ya voy a mencionar ese tema. Pero adicionalmente, ¿cómo juegan la academia? ¿Cómo juegan los privados en obras por impuestos? Es decir, es una sola oportunidad que tenemos durante 15 años. Y creo, y estoy completamente convencido que como lo estamos haciendo articuladamente todos, es como se debe hacer.
podemos tener inconvenientes y podemos equivocarnos, todos, pero no podemos equivocarnos en que tenemos una sola oportunidad por los próximos 15 años. Eso nos lo dijo la Corte. No son intervenciones aisladas. Esto tiene que tener una planeación del territorio. Y esa planeación del territorio cumple unos tiempos. Ya vamos a ver cómo vamos en la implementación, en la planificación del territorio. Cómo llega la unidad de política del sector agropecuario, del ministerio, la UPRA, a decir esto es la apuesta. Cómo las alcaldías y las gobernaciones dicen a esta apuesta es lo que le estamos jugando. Cómo empiezan a entrelazar por los pilares que ustedes conocen. Cómo juega el desarrollo territorial. Y esos son los retos. No son aisladas, no es un proyecto, estoy de acuerdo con ustedes. Pero son proyectos de gran monta, de mediana monta y de pequeña monta de confianza. Estamos completamente de acuerdo. Y reitero, hay mucho por seguir avanzando, lo sé. Pero tenemos que avanzar en el camino que ya todos nos hemos trazado. No podemos hacer no nos podemos dar el lujo de poder que esas 32.808 iniciativas no se cumplan en los próximos años que nos dijeron las comunidades. Menciono entonces a continuación 3 elementos fundamentales. La voluntad de los gobiernos, fundamental, la planificación robusta y la ejecución. Esos son 3 pilares fundamentales que nosotros permanentemente trabajamos con las diferentes entidades. ¿Y por qué? Porque efectivamente el señor secretario lo decía. El lenguaje entre lo que es los planes territoriales y el plan nacional tiene que tener un lenguaje único, que tiene que llevarnos a la irreversibilidad y a la progresividad de los próximos gobiernos. Tenemos que seguir exigiendo y diciendo, sí señores, este es el camino que debemos cumplir. Entonces vemos lo del Plan Nacional de Desarrollo, del señor presidente Duque, 7%. Que no se tenía, y vuelvo y repito, doctora Juanita, el Congreso así lo aprobó. 6 billones de pesos. Trabajo conjunto para decir, esto se le apunta a las 32.808 iniciativas. Y eso es lo que se está haciendo. El tema del trazador presupuestal como otra fuente de financiación, más de 1 billón de pesos de los ministerios trabajando allá, en los territorios. Pero adicionalmente, la hoja de ruta que ustedes han mencionado. Fundamental, y yo quiero reiterarlo aquí, la agencia siempre ha estado presente para poder dialogar con ustedes y trabajar en lo que va a ser la hoja de ruta, lo mismo que el MEC. Cuando hablamos que hay 14 hojas de ruta ya socializadas con las comunidades, no es que estemos aquí hoy día por fuera del trabajo comunitario. Claro que estamos trabajando con las comunidades, claro que hay problemas, pero hay que seguir avanzando por ese camino y no vamos en ningún momento a estar por encima del trabajo articulado y de todos los que componen el territorio. Y quiero ser claro, todos los que componen el territorio, para poder trazar estas hojas de ruta. Y también la priorización del recurso de obras por impuestos. Eso no se tenía. Y con el Congreso también se trabajó ese tema. De los 250.000 millones que se destinan de obras por impuestos para trabajar en los territorios. Pero sigo avanzando. Todo esto es implementación. Todo, absolutamente todo. Y terminaría con la ejecución, que tal vez es el punto donde más uno en el imaginario está. La voluntad de los gobiernos locales, 170 alcaldes de los 170 trabajaron la política de los programas de desarrollo con enfoque territorial como política pública de largo plazo. Ese es el lenguaje unísono que debemos respetar. 18 de las 19 gobernaciones tienen sus acuerdos por asambleas, voluntad de los gobiernos, pero a eso debemos apuntarle. Debemos seguir apuntándole a eso, no irnos por los otros lados que muchas veces nos vamos. Y hablo de todos porque esto es en plural, no quiero malinterpretar ninguna de mis palabras, porque lo único que tengo con el territorio es agradecimiento, que tenemos mucho que hacer, mucho por hacer. Y además, la inclusión de las iniciativas en los planes de desarrollo territoriales, más de 10.000 iniciativas de las 32.000.
que estamos avanzando en conjunto y ya van a ver por qué. La instancia de la gerencia de proyectos. Sabemos lo difícil, señor secretario, que es. Sabemos de la debilidad, pero no es que no hayamos hecho y trabajado con los municipios. Están las instancias de esos proyectos, de gerencia de proyectos, que hay que fortalecerlas, claro, pero allí está la función pública. Porque es que el PEDET son más de 55 entidades del orden nacional que vienen trabajando. Cuando yo voy a tocar ahora el ejemplo de Renacer Negro, que aquí mencionaba su vicepresidente, más de 70.000 hectáreas en restitución. Eso no es un tema de ART, eso es un tema del PEDET y un tema del doctor Castro con su equipo de trabajo conjuntamente con ustedes. Porque el PEDET son todas las entidades. El PEDET, para poder hacer las transformaciones, debemos seguirlo haciendo, así como lo estamos haciendo. No hay una entidad, no hay ninguna entidad capaz de mover lo que se tiene en el PEDET. El PEDET estamos hablando de dimensiones muy grandes. Y en ese orden de ideas así debemos entenderlo. Y cuando tenemos las 32.000 iniciativas en cada uno de los pilares metodológicos, ¿cómo vamos a lograr la transversalidad? Eso es lo que estamos haciendo. Y es lo que estamos construyendo en el territorio. Claro, uno quisiera saber que ya está en el año 15 para ver las grandes transformaciones, pero hacia allá tenemos que ir. Y veamos entonces lo que les mencionaba de la instancia de gerencia de proyectos, las alcaldías con eso. Hay que fortalecerlas, claro que debemos fortalecerlas. ¿Y las alcaldías y las gobernaciones deben creer en la importancia de esto? Claro que sí. Y las alcaldías y gobernaciones, el tema del PEDET debe ser un tema prioritario, el más prioritario en los territorios. Claro que sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las transformaciones de un territorio. Y eso es lo que tenemos que hacer. Sabemos que en el Pacífico Medio son 4 municipios. 4 municipios. Hay PEDET de 22 municipios, caso Antioquia, caso Cauca, aquí son 4 municipios. Y en 4 municipios vamos a ver cómo vamos. No me voy a detener mucho, aquí tenía para decirles que toda la implementación inicia por la planeación que se hizo, con la identificación de las iniciativas, con seguir avanzando en las iniciativas, con los temas veredales, con los temas territoriales, con los temas gubernamentales, con todo. Ustedes saben que eso se hizo un trabajo aquí como lo han mencionado. Y de allí salieron 32.000 iniciativas, metodológicamente los pilares. Pero ¿por qué seguimos trabajando en el PEDET, en el pilar número 1, con la importancia del catastro, que tanto conocemos? Porque es transversal a los pilares, porque hay que hacerlo, y que hay que conseguir los recursos, claro, y que está en la consecución de recursos, y que hoy más de 100 municipios PEDET tienen garantizado el tema del catastro, claro, pero es un esfuerzo grande que se ha hecho por parte de todos, reitero, por parte de todos. Y los temas de energía que mencionaba. El proyecto más grande, 334.000 millones de energía para la conexión del Pacífico, el más grande en OCAD-Paz. Claro, ahí ustedes me van a decir, ahí hay varios municipios, sí, estos 4 municipios, 120.000 millones aproximadamente, que van a tener que irrigarse. Y ahí hago claridad. En el tema es muy importante tener en cuenta lo que mencionaba. Una cosa es la irrigación de recursos, lo que está aprobado, porque allí vienen las contrataciones, pero también viene cómo ingresamos al territorio. Y en el ingreso al territorio es muy importante el que sea de la mano de las comunidades. Y por eso es tan importante el MEC, el mecanismo especial de consulta, porque nos permitirá dar mayor claridad a la implementación. Ya sabemos de las diferentes iniciativas que se tienen, las 6.730 personas que trabajaron en el PEDET en este Pacífico. 6.730 en esa iniciativa, 629 iniciativas. Nosotros hablamos de ya con rutas de implementación más de 200, que son pequeñas, medianas y grandes. Pero esto tiene que tener un plan de trabajo establecido. Esto no puede ser de la noche a la mañana lo que al director de la agencia se le ocurrió. Claro que no. Claro que tiene que ser concertado con ustedes. Y por eso la importancia del mecanismo. De los 15 mecanismos, 12 en el país ya están trabajados con las comunidades. 12. Nos hacen falta 3. Uno, el del Pacífico Medio.
Y por eso ha sido nuestro llamado reiterativo a que tenemos que avanzar en ese tema. Nuestro llamado reiterativo a seguir avanzando. Esa es la mesa que están pidiendo sobre el tema del día de hoy, como una de las propuestas. Allí está, pero debe ser participativo e incluyente. Participativo e incluyente. Los 4 municipios, los consejos comunitarios, nuestros pueblos indígenas, para poder avanzar en que la implementación todos tenemos reglas de juego claras. Sabemos que el PDD es étnico, claro que sí. 116 rutas étnicas trabajadas, trabajado permanentemente. Claro que sí, claro que lo tenemos claro. Eso es muy importante tenerlo. Perdón, qué pena. Y vamos en lo referente a la planeación, porque estaba ya en el primer tema, en la voluntad política, la importancia de la voluntad política, la importancia de la planeación robusta y la importancia de la ejecución. Hay ahí, en el tema de la planeación, pues el facilitar los procesos de la socialización, concertación y protocolización del MEC. En eso debemos avanzar. Nosotros, con el señor consejero, estuvimos el martes pasado, si mal no recuerdo, en Buenaventura. Estuvimos esperando esta reunión, porque nos solicitaron la reunión. Allí estábamos esperando. Yo, personalmente, estuve en Buenaventura esperando la solicitud de que nos hicieron para trabajarlo, porque siempre estamos abiertos al diálogo y poder saber cómo será lo mejor posible la implementación. Sabemos que tenemos 7 talleres de alistamiento, ejecución y superación de disensos, que era lo que les mencionaba. De los 36 disensos, 31 ya lo hemos avanzado. Los 5 en discusión se analizaron y se pueden superar en la sesión de protocolización subregional. Los 5 disensos que han hablado acá. Y también con Guapi hemos avanzado en el tema, mucho más en el tema del MEC. Y la elaboración y quiero hablar de las diferentes sesiones, 9 sesiones en que se han convocado. Pero tenemos que estar, tenemos que avanzar en este tema. Los grupos motores salieron de las comunidades. De esas 6,000 personas las escogieron. Las escogieron, no sale de nosotros, ni de la RT, ni de nadie. Son escogidos por las comunidades. Y nosotros también sabemos que tenemos que, en la representatividad de las comunidades étnicas, trabajar con ustedes. Claro que lo sabemos. Pero por eso hablo del tema incluyente. Y por eso hablo que todos tenemos que avanzar en este proceso. Los grupos motores no los podemos desconocer. De algunos de ustedes creo que les entendí que eran de los grupos motores. Y con los grupos motores también hemos tenido encuentro. Probablemente tengamos disensos en decir no lo suficientes. Perfecto. Eso lo solucionamos muy fácilmente porque son reuniones. Pero tenemos que trabajar en avanzar. Porque es claro que si queremos la implementación en los territorios, es fundamental tener a las comunidades. Eso no nos pasa a nosotros por fuera de la cabeza. No hay, es que aquí también oía, y perdónenme que a veces me quedé un poco pensando, como que estuviéramos haciendo algo que no es, ni más faltaba. Nosotros sabemos que el eje fundamental son las transformaciones de los territorios y las comunidades, y más que nadie defendemos la importancia que desde el territorio salgan las soluciones. Y en eso la agencia es fundamental para poder seguir entendiendo ese trabajo conjunto. Pero bueno, quisiera hablar un poquito del tema de los grupos motores. Con ellos trabajamos. Con los grupos motor y la alcaldía municipal. Las alcaldías trabajan con los grupos motores, no solo nosotros. En la incidencia del PD, en el plan de desarrollo municipal trabajaron. Los grupos motores trabajaron para que estuvieran en los planes de desarrollo. La comunicación para el desarrollo también con los grupos motores para que se informen. Es fundamental. También la participación ciudadana en la implementación de los PD es fundamental.
vuelvo y reitero, podemos estar en algunas discrepancias, pero el fondo de esto no podemos tenerlo claro. La hoja de ruta. Faltan 3 hojas de ruta, ya lo mencionaba. Una es Pacífico Medio. Y eso básicamente es 2. Ok. Y eso básicamente es, ¿por qué nos hacen falta? Porque tenemos que trabajar con ustedes la socialización y ver esos temas que estamos hablando y la construcción. Pero necesitamos estar en las reuniones de las hojas de ruta. A las reuniones, creo que han habido solicitudes de 7 reuniones, si mal no estoy, puedo equivocarme, donde teníamos que construir, donde la parte técnica les dirá cuáles son los proyectos dinamizadores de los próximos 15 años, cuáles de acuerdo a la planificación que se tiene robusta, a qué le vamos a apuntar. ¿Cuáles son los dinamizadores? No son los pequeños proyectos, son los proyectos transformadores que ustedes también van a visualizar. Pero esa construcción es con ustedes, es con ustedes. Así que yo de verdad les llamo también a que estemos trabajando permanentemente en ese escenario de la hoja de ruta. Las discrepancias las manejamos allí. Claro que sí, pero reitero, todos los del territorio. Aquí seguiría con esa implementación, ya mencioné, en las 14 hojas de rutas, más de 3.500 actores territoriales en 215 espacios de construcción participativa hemos tenido, trabajando con ellos. Y ese es un tema fundamental para nosotros, doctora Juanita, el poder trabajar en los territorios. Eso es lo que tratamos de cuidar también fuertemente. Bueno, no voy a hablar de los diálogos preparatorios que se necesitan, las reuniones presenciales, todos los espacios que se realizan. Más de 121 actores, no individuales, colectivos, trabajando en esto. Y pasaría a la estrategia nación-territorio que tal vez ustedes han oído. Y estoy todavía en planeación, porque sin esto no hubiéramos llegado a la ejecución. Y reitero, como lo mencionaban, desde enero de 2019 que firmamos el PATL. Allí es donde está el territorio, la nación, nación-territorio, las comunidades, porque esto tiene diferentes escenarios. Los escenarios de las entidades, los escenarios de las comunidades, los escenarios para poder construir en conjunto. Y eso es lo que hacemos permanentemente. Allí, entidades del orden territorial, 19 gobernaciones trabajan en las institucionales, 170 municipios con sus secretarías. Trabajamos allí también permanentemente con 55 entidades del orden nacional. Entonces, pensemos en un momento, en el pilar número 2 de infraestructura, ¿quiénes están? Invías, Transporte, Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Minas y Energía. En el pilar número 7 de la parte alimentaria, ICBF tiene fundamental, pero el ICBF también tiene en el pilar número 8. Perdón si no estoy expresándome por los pilares, pero creo que muchos de los aquí presentes ya tienen el tema de los pilares. Pero es que el PD tiene que hacer la transversalidad de esos pilares en los próximos 15 años. No pueden ser esfuerzos aislados. Y ahí también, doctor Larry, están ustedes. El doctor Larry de USAID le apuesta a las iniciativas. Es decir, ya todos tenemos una metodología de trabajo. Es decir, el tema de la planeación es supremamente importante. Tenemos las diferentes agencias de cooperación y las embajadas sobre las 32.808 iniciativas, y discúlpenme el reiterar esto. Adicionalmente, hemos tenido 5 sesiones institucionales trabajadas, señor secretario, con las alcaldías lideradas por nuestro consejero, donde se trabajan temas específicos de los pilares más la búsqueda de la fuente de financiación.
Eso es lo que hacemos en las institucionales. La búsqueda de también las fuentes de financiación. Somos corresponsables del tema. Claro, sabemos que el orden nacional, en el caso, tiene digamos, una incidencia muy fuerte, pero ahí es donde también tenemos que tener en cuenta lo que estoy mencionando. Se han realizado. Doctor Zambrano, por supuesto, le damos más tiempo que necesite, pero aprovecho para hacerle una petición respetuosa. Este no es un escenario para hablar de los retos en general del PEDET. Quienes estamos acá conocemos esos retos. Este es un escenario para hablar de por qué el PEDET Pacífico Medio es el peor de todos. Y no es un escenario para que usted nos diga, es difícil, es un reto. Por supuesto, todos lo sabemos. La pregunta es, ¿por qué el PEDET del Pacífico Medio es el peor? ¿Y qué vamos a hacer para que deje de serlo? Se lo pido respetuosamente por el tiempo que usted necesite, pero aquí ninguno de nosotros es nuevo en el tema del PEDET. Todos lo hemos estudiado, trabajado, estamos acá por la urgencia de que este es el peor de los 16 PEDET. Adelante, doctor Zambrano, por el tiempo que necesite. Juanita, pero quisiera... Tiempo libre para el doctor Zambrano, por favor. Gracias. No me demoro mucho, doctora Juanita, pero ese es el tercer elemento de la ejecución. Pero para nosotros era importante mencionar que si no tenemos todo esto, la ejecución no la vamos a lograr. Y ya voy a entrar en el tema de por qué yo tengo que decir que tampoco es el peor. Sabemos que hay dificultades, pero ya voy a mencionar que hemos avanzado. No podría dejar sin mencionar que aquí hay esfuerzos y hay unos esfuerzos muy importantes y ya en la ejecución voy a entrar a mencionar por qué. Pero muchas gracias, doctora Juanita, y haré lo posible a su petición y cualquier cosa estaré atento, de verdad. Entonces, terminaría muy rápidamente sobre la planeación. En la planeación también, de poder sacar los proyectos que se identificaron, porque todos los proyectos son importantes. Las 600 y algo de iniciativas de los PEDET tienen que tener ruta. Unas en el corto plazo de rutas de implementación, claro. Otras que tienen un poco más de estructuraciones. Iba a mencionar, 323.000 millones el proyecto de energía. ¿Cuánto se nos va aproximadamente? No tengo el dato, pero pensemos que un 5% en estructuraciones. ¿Cuánto estamos hablando? ¿7.000, 8.000, 10.000 millones? ¿Quién en la nación tiene 10.000 millones? Para estructuración nomás. Claro, eso está muy bien, perfecto, pero hay que hacerlo. Por eso es tan importante el pensar a 15 años y por eso es tan importante los escenarios. Yo tengo las rutas de implementación aquí. Los proyectos no son 16, son más de 101 proyectos que se están trabajando en los territorios. No son 16, 101 que se vienen trabajando. Claro, que se vienen trabajando. No estoy diciendo que se aprueben, que se vienen trabajando, pero para poder aprobarlos se necesita estructurarlos. Y las estructuraciones no son de una sola entidad. Pero sigo entonces ya los planes maestros de estructuración, donde nos está diciendo los planes maestros de estructuración cuáles son las vías fluviales que se debe apuntar, cuáles son las vías fluviales que el INVIAS tiene, cuáles son las vías fluviales que ustedes en el MEC podríamos tener, a cuáles les debemos apuntar. Pero eso se trabaja en conjunto, como les menciono. Ahí hay varios proyectos. Entonces, en los planes maestros, en transporte, 57 tramos se identificaron. Eso es lo que hay que discutir con ustedes en el MEC. También 54 posibles proyectos. Y estoy hablando de posibles proyectos. Miren tan cuidadoso que soy en el lenguaje. Pero porque toca hablarlo en la socialización. Y así sucesivamente por cada uno de los pilares. Igual. Bueno, ese es el plan maestro de estructuración de lo que les decía. ¿Cómo se visualiza el territorio? ¿A qué le estamos apuntando? ¿Cómo ustedes le están apuntando en sus territorios al chontaduro, al plátano, a la papa china, a la caña, al coco? Todo eso se tiene ya establecido y teniendo las rutas. Y ahora, doctora Juanita, entro a la ejecución y voy a responderlas, si a usted le parece y a la mesa le parece, los puntos que me han solicitado. No voy a hablar de las diferentes fuentes de financiación, cuántos se están movilizando, ustedes ya lo vieron acá, en el orden nacional el esfuerzo estamos hablando de 11.4, 269 en el PEDET de Pacífico Medio, allí incluye las diferentes fuentes de financiación, caso cooperación,
caso los temas territoriales, caso el PGN de los sectores. Pero, para resaltar un poco, entonces, y terminar a la pregunta suya, doctora Juanita, cuando hablamos de estos recursos, en 4 municipios, y yo no quiero entrar de verdad en la discusión, porque para mí este es un escenario constructivo, de verdad. Yo lo tomo con mucha construcción y de verdad agradezco. Estamos hablando que en 4 municipios podemos estar hablando de 200.000 millones. Ahora hacían un ejemplo de Sierra Nevada. En los municipios aproximadamente, si hago un promedio, a mí no me gusta promediar, porque no sale bien los promedios, pero estamos hablando de irrigación de recursos de 60.000 por municipio en Sierra Nevada. Claro, en unos proyectos mejor, en unos proyectos más. Aquí estamos hablando de aproximadamente 60.000. Para unos municipios más, para otros municipios menos. Tenemos efectivamente 110 proyectos, doctora Juanita, trabajándolo con las alcaldías en este proceso, en los procesos de estructuración. Y aquí mencionaban sobre los temas de la agencia, de algunos proyectos de baja complejidad, que son los de generación de confianza. Claro, tenemos inconvenientes, tuvimos inconvenientes, pero nosotros nos rige la norma de ley 80. Y eso fue una licitación que se trabajó y ahorita están trabajándose en los territorios. Sabemos que tenemos que buscar nuevos mecanismos que nos permitan trabajar, y en los primeros escenarios la agencia trabajó directamente con las comunidades y no pudimos seguirlo haciendo. Hubo un llamado de atención, doctora Juanita. Era un mecanismo que yo sí agradecería mucho al Senado y a los representantes poder mirar. Eso sí sería un cambio fundamental en la normatividad, de poder trabajar directamente con las comunidades, como lo veníamos haciendo en los primeros escenarios del 2019 y 2020. Es fundamental el trabajo que las comunidades hacen en los territorios directamente con la ejecución de recursos. En ese proceso inicial nosotros no tuvimos ningún inconveniente del manejo de recursos, pero no pudimos seguirlo haciendo, doctora Juanita. Muy bien, y aquí hay un tema del promedio, pues estamos hablando de 60.000, pero no quiero entrar en la discusión del promedio, sino en la importancia de seguir. Allí hay un punto clave en lo que les mencionaba de avanzar en los 110 proyectos que venimos trabajando en las institucionales, como punto clave para poder tener la ruta de los próximos años y poder irrigar mayor recurso en el territorio. Segundo tema también importante, agradecerles de verdad trabajar en el MEC y en la hoja de ruta, en la participación, porque con base en eso podemos dar agilidad más a la implementación. Mientras no tengamos eso, va a ser un poco más complejo tener el tema de la implementación. Yo mencioné mucho el tema de trabajar permanentemente en esos 2 escenarios, porque de allí sí podemos visualizar cómo en el corto, mediano y largo plazo podemos avanzar. Mencionaría algunas cifras, pero doctora Juanita, no quiero irme tampoco sin decir que hay muchos retos, y comparto de que en el Pacífico Medio hay que mirar, y hay que mirar mucho, lo tengo absolutamente claro. Y sobre las solicitudes voy a tratar de mirar un poco. No es que nosotros estemos ranchados la primera solicitud. Perdón, me voy a quitar las gafas. Ya entro puntualmente a responder las inquietudes. Entonces, un primer tema es la oficina. El problema no es la oficina. Miren, nosotros tenemos más de 14 profesionales en la oficina, en Buenaventura. Allí están. Entonces, no es el tema de la coordinación o no coordinación, pero les digo una cosa puntualmente. Si no les he respondido, seguro que en los próximos días les responderé y haré el mayor esfuerzo desde el punto de vista presupuestal, si existe, para tener una coordinación y normativa. Estudiaré y miraré el tema. Pero no es que el tener una coordinación en Pacífico, no es que no se le ponga atención. Hay una oficina allá con alrededor de 14 profesionales que trabajan permanentemente en los pilares. Eso quiero dejarlo claro en este punto. La mesa subregional. Yo les agradecería mucho que pensemos en el MEC. Yo les agradecería, ese es el escenario.
Ese es el escenario de verdad en que están todos. Por eso es que nosotros, y ahí les dimos respuesta, ahí los escenarios, no creamos más escenarios. El crear más escenarios puede traernos complicaciones a todos en la implementación del PDET. ¿Por qué? Porque empezamos a fragmentarlo. El PDET no se puede fragmentar. Es un desarrollo territorial que tiene temas poblacionales muy fuertes, pero no lo podemos fraccionar. No lo podemos fraccionar porque es un tema que tiene que verse como un desarrollo territorial. Sabemos que existen temas poblacionales, pero el escenario es el MEC. Aquí lo mencionaban de la CECIBI, nuestro líder en la CECIBI, nuestro miembro, perdón. Sí, perdón. Qué pena, disculpen. Pero hay que hacerlo, para eso se hizo. Ahí está el escenario, ahí está la mesa. Entonces, del primero, seguro, me comprometo. Creo que el viernes de la próxima semana podré tener una respuesta. No lo digo para este año por los temas presupuestales y normativos, pero sí para el otro año trataré de que sea afirmativa la respuesta. En el segundo tema ya les acabo de contestar la importancia de los escenarios del MEC. En el plan de choque, claro, allí es donde les digo que vamos a ver el plan de choque. El plan de choque nos va a decir, listo, los proyectos, cómo van a ser el tema de la consecución de recursos, si tenemos que hacer un esfuerzo adicional, no solo por el gobierno nacional, sino esto es un tema de todos. Y es un tema que tenemos que mirar, claro que sí, y eso es lo que hacemos en las institucionales. Pero el tema del plan choque debe ser muy claro, articulado y acordado. Pero escenarios es el MEC perfectamente. Yo no hablaría de plan choque, no es un tema de plan choque, no es un tema, perdón, y por eso arranqué diciéndoles, el PDET no son recursos, no son recursos. Es un plan a 15 años que nos reducirá las brechas. También me decían lo de las obras PDET, que sí, les informé sobre algunos inconvenientes en las normatividades que tenemos que ceñirnos, en las acciones que estamos haciendo sobre el particular, que ya en territorio se están solucionando, sobre los temas de las PDET-ART, porque hay obras PDET de los diferentes sectores, hay obras PDET de los cooperantes, hay obras PDET, porque el PDET no es solo el gobierno nacional. El PDET es las obras PDET alcaldías. Y por eso está en reiterativo el mensaje de nuestro consejero. Y es, por favor, es importante el logo. Eso es fundamental. El tema de no querer las convocatorias también, pues ese es un tema que de mi resorte se sale. Ese es un tema normativo y legal. Sobre él no puedo decir y ahondar más. Muchas gracias, Rodrigo. El tema para nosotros importante es el MEC. Ese es el escenario donde nosotros tenemos todo lo referente a poder tener la articulación. Mencionarle el tema de OCADPAS. El OCADPAS es una de las fuentes. Tenemos que seguir con la consecución de fuentes todos. Sobre el particular, lo cual, doctora Juanita, sé que lo tiene usted muy en el radar. Y no sé si allí atendí las diferentes inquietudes. Como tareas, tengo para la próxima semana responderle sobre el particular de la solicitud 1 de la coordinación en Pacífico Medio, específicamente en Buenaventura. Y reiterar mi agradecimiento por el espacio, reiterar mi agradecimiento con ustedes, con los alcaldes, porque esto se puede construir. A la cooperación, lógicamente, a usted, doctora Juanita, solo se construye entre todos. Muchísimas gracias. Gracias, representante. No, simplemente sobre el tema que se deja sobre la mesa de dádivas, pues decir básicamente denuncias directas a los organismos pertinentes. En eso nosotros somos muy fuertes sobre ese particular, así que lo que se diga, los organismos competentes. Simplemente
Doctora Juanita, yo quisiera oír a las comunidades y darle la palabra si usted considera a quien trabaja los temas étnicos en la agencia, que es Betty, para poder también tener algunos temas puntuales mucho más detallados por esos 5 minutos. Muchas gracias, representante. No hay ningún problema. Entonces, cerraríamos. ¿Están de acuerdo, Wisner? ¿Hablarían ustedes 5 minutos para que luego pueda Betty responder también a lo que ustedes han dicho? ¿Wisner? ¿O interviene primero Betty? Perfecto. A solicitud de la comunidad intervendría primero ART a nombre de la doctora Betty. Adelante, doctora Betty, por espacio de 5 minutos. Gracias, representante. Muy buenas tardes o días a todos. Escuchando atentamente las intervenciones de cada uno de ustedes, no nos queda más que comprometernos a seguir trabajando con ustedes todo el tema de implementación, obviamente con el enfoque étnico, el enfoque territorial, todos los temas que le preocupan tanto a nuestra lideresa y que con justa razón reclama, que tiene que ver con los temas de género, generación y familia. Y con esos enfoques hacer lo que nos corresponde. En la instancia MEC y a través de la construcción conjunta de hoja de ruta, hacer los ajustes necesarios para que esos temas nuestros que son tan importantes, el medio ambiente, ese territorio que lo conocemos bien, pero que tenemos que hacerlo visible en cada una de las iniciativas que identifiquemos de manera conjunta para que exista esa transformación territorial. Entonces, logremos no solamente nuestros temas ambientales, sino nuestros temas espirituales, nuestras tradiciones en temas de educación, para avanzar en esa educación que nos permite hoy tener como fortaleza la posibilidad de trabajar negros e indígenas en una sola apuesta de visión de desarrollo territorial. Aquí estamos como ART, como apoyo. Doctor Zambrano, no me puedo quitar la piel, ni me puedo quitar la procedencia de mujer del Pacífico, entonces es un triple compromiso desde lo que soy como persona, desde lo que somos como entidad y la experiencia que hemos acumulado en este trasegar histórico por Colombia. Muchísimas gracias y estamos a vuestro servicio.